Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando de 12 a 1 del mediodía para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar de un sector que genera unos ingresos de alrededor de 120 billones de euros, el del ocio y las máquinas recreativas. Y para ello contamos en el estudio con la presencia del presidente de Europer, la Asociación Independiente de Empresas Operadoras de Máquinas Recreativas en Cataluña y director del grupo Solplay, y con el CEO y socio fundador de Ewin Capital. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Con la proliferación de casinos y apuestas online, algunos se pueden preguntar si aún en los bares, en la hostelería, cuentan con máquinas recreativas o ya no es tan frecuente. Y también muchos se preguntan si hay margen de transformación en el sector. De todo esto vamos a hablar con Albert Sola, presidente de Europer, la Asociación Independiente de Empresas Operadoras de Máquinas Recreativas en Cataluña y director del grupo Solplay, y con Eduard Gracia, es el CEO y socio fundador de Ewin Capital. Albert, Eduard, bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días. Albert, empiezo contigo. Antes de empezar el sector y para que os conozcan nuestros oyentes, me gustaría que nos contaras un poquito qué es Europer. Bueno, Europer es una asociación que lo que aglutina son una serie de empresarios del sector, donde intentamos encontrar objetivos comunes que nos identifique, que nos ayuden a prosperar, y con esto es con lo que trabajamos. Es decir, o sea, en la asociación principalmente lo que se hace es el contacto permanente con la Generalitat, que al final es... Tú ten en cuenta que el sector del juego es un sector hiperregulado, con lo cual nuestro contacto con la Generalitat tiene que ser sí, de esto hablamos un diario, poquito más adelante, prácticamente. Sí. Te haré una puntualización. No hay proliferación de casinos. En Cataluña los casinos están contingentados, existen un número determinado de casinos. Ahora se ha abierto en Por Aventura el poder hacer, pero de momento están completamente contingentados los casinos. ¿Cuántas empresas forman parte de Europer? En Europer deben estar sobre las 150 más o menos empresas. De acuerdo, tú ten en cuenta que el sector nuestro está repartido, que hay un fondo de inversión muy importante, que es Blackstone, que debe tener entre el 40 y el 50% del mercado, y el otro 50, pues entre los que podemos estamos. También lo decía al principio, eres director del grupo Solplay. Haznos un poquito de historia, porque una empresa familiar como muchas de las que forman parte de Europer. La mayoría, no de Europer, del sector. Del sector, sí. O sea, el sector nuestro, la gente lo tiene identificado como algo de grandes. No, vamos a ver, el sector nuestro se basa en la empresa familiar catalana, que es la que está luchando para que esto funcione, y por eso mucha gente se queda sorprendido cuando conoce realmente lo que es nuestro sector, que es decir, son empresas de no gran tamaño que luchan para poder mantener y subsistir dentro de este mundo. Por ejemplo, ¿cuántos años la lleváis funcionando vosotros? Solplay lleva, pues, debe llevar 40 o 50 años, debe llevar, que era de mi padre, que o sea, sí, yo creo que es de los años 70 y pico, 80, cuando se legalizó el juego. Eduard, explícanos tú también para conocernos un poquito más, ¿qué es Ewin Capital? Bueno, pues Ewin Capital es una sociedad patrimonial que invierte en empresas con base tecnológica, con un fuerte componente innovador
y con modelos de negocio de integración vertical. ¿Cuánto tiempo lleváis en mercado? Pues nosotros constituimos la sociedad en el año 2008. 2008. ¿Y cuéntanos un poquito en qué áreas estáis especialmente enfocados? Bueno, nuestra estrategia de inversión está centrada en 4 verticales de inversión diferenciadas. Invertimos en apuestas deportivas, invertimos en el sector de los videojuegos, en transformación digital y luego pues en la parte social. Centrándonos en el sector de las máquinas recreativas, y ahora ya hago preguntas abiertas y podéis participar los dos, así os lo pido, por favor, si podéis. ¿Cuál sería ahora la foto que tenemos del sector? Vamos a ver, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el sector es lo que hay la diferenciación en lo que es el juego privado y el juego público. Es decir, una cosa es el juego privado, que somos nosotros, empresas con capital, que son las que se dedican a esto, y el juego público es el que gestionan todas las administraciones. El problema que tenemos es que si lo asimilamos a un partido de fútbol, que el árbitro juega a favor del juego público, evidentemente. Es decir, o sea, el que legisla es el que tiene una empresa que nos hace competencia directa. Bueno, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es intentar decir que nos den las mismas condiciones para funcionar. Yo soy un amante del capital privado porque entiendo que la gestión de una empresa siempre será mejor con el capital privado que con el capital público. Y es por donde estamos. Nosotros estamos pidiendo constantemente que haya una evolución del sector, que nos dejen hacer innovaciones, y la administración lo que hace es pararnos nuestras innovaciones y permitir que sus productos tengan innovaciones. Bueno, pues pero esto es el día a día nuestro. O sea, si me hubieras entrevistado hace 30 años seguramente te hablaría de lo mismo, ¿eh? Eduardo, que es muy modesto, él también tiene una gran empresa del sector, es decir, aparte de ser el CEO de Awin, tiene una empresa del sector de toda la vida también. Sí, bueno, es una empresa familiar también. Yo soy segunda generación y bueno, pues probablemente la empresa se debió constituir en torno al año 1975 aproximadamente, ¿no? 75-76. Y bueno, pues a lo largo de todo este periodo de tiempo, pues lógicamente hemos tratado de organizar los activos de forma que hemos podido competir pues con la dinámica sectorial, que no ha sido nada sencillo, ¿no? Pues porque al final es complicado para una empresa familiar obtener pues algún tipo de ventaja competitiva, algún tipo de factor diferencial que permita de alguna forma pues crecer mejor que tu competencia, ¿no? Y bueno, un poco ese es uno de los motivos por los cuales iniciamos el proyecto de Win Capital, ¿no? Es el hecho de que gran parte de los socios capitalistas, ¿no? Los socios fundadores de este proyecto, los que impulsan el fondo, son empresarios del sector del recreativo que en algún momento pues identificaron una problemática en cuanto a esas ventajas competitivas o a ese factor diferencial, ¿no? Y decidieron pues emprender invirtiendo en negocios que no podían acometer de forma individual. ¿Podríamos ya hablar de recuperación después de la crisis sanitaria del COVID-19? Sabemos que el sector del recreativo está muy ligado a la hostelería y fueron los sectores muy tocados por la crisis sanitaria. ¿Estamos ya en recuperación? ¿Podemos hablar de eso? Vamos a ver, tú ten en cuenta que los establecimientos de hostelería son prácticamente nuestros socios, es decir, y la hostelería ha sido uno de los sectores donde más ha impactado toda la crisis económica. Nosotros ahora estamos empezando a recuperar las facturaciones que teníamos antes del 19 y evidentemente lo que tenemos que hacer es intentar pagar toda la deuda que hemos generado del 19 hasta ahora. Bueno, recuperación en cuanto a facturación sí que se está empezando a producir, pero recuperación en cuanto a los propios beneficios no se está produciendo porque tenemos que liquidar todas las deudas que hemos generado. Pero bueno, digamos que podemos estar contentos, a pesar de que si escuchas las noticias y te dan todos los datos económicos que te prevén, me temo que vamos a entrar en otra recesión. Me temo. Sí. ¿Cuántas máquinas hay instaladas en Cataluña? Si no aproximadamente. Si no recuerdo mal, instaladas hay unas 24.000. Instaladas hay unas 24.000. Autorizadas hay en torno a 35.000. 35.000. Tengo la sensación, por lo que he leído preparando esta entrevista y porque lo he leído del sector, que alrededor de este sector hay mucho desconocimiento y que consecuencia de esto produce cierta descalificación, ¿no? Hacia el sector. Es como una lucha. Bueno, nosotros siempre hemos estado que la gente cuando habla del juego se acuerda de las películas que veíamos hace 30 años, de lo que era el juego en Las Vegas. No, vamos a ver.
El sector nuestro, y nosotros siempre hemos intentado defenderse, es un sector normal y corriente. Tenemos nuestros ingresos, nuestros gastos y evidentemente tenemos que intentar ganar el máximo dinero posible como cualquier empresa privada. Pero la gente siempre nos identifica con un mundo oscuro que no existe, que no es cierto. Si tú vinieras a reuniones que tenemos de asociación, oye, mira, Eduardo y yo somos competencia directa y al final, para ayudarnos, lo que intentamos es intercambiar información, ver cómo podemos mejorar, ver qué podemos sacar de todo esto. Es un sector normal, ni mejor ni peor, normal, y es lo que yo siempre he defendido. O sea, no somos un sector diferencial. La única diferencia que tenemos es que estamos autorizados por la administración, es una realidad. Pero, quiero decir, mira, ahora Eduardo te decía, máquinas autorizadas hay 35.000 y colocadas 24.000. O sea, que es un sector que pasa crisis como cualquier otro sector y no podemos colocar nuestro producto porque no hay suficiente cliente en la calle para colocar nuestro producto. Bueno, sobrevivimos con lo que podemos. Sí, en realidad, por hacer un inciso en relación a esto que está comentando ahora Albert, recuerdo que una información estadística que publica la Generalitat de Cataluña cada trimestre presentaba que alrededor de unos 45.000 establecimientos en Cataluña disponían de una autorización de instalación de máquinas, pero solamente 16.000. Sí, he leído los datos, sí. Solamente 16.000 disponían de máquinas instaladas, ¿no? Eso representaba en torno a un 35% de los establecimientos autorizados. Y siguiendo con la reflexión que comentaba Albert, aparte de las dificultades que se le presentan a una empresa familiar para poder competir, por esa falta de factores diferenciales o ventajas competitivas, nos encontramos también con un cambio en el modelo de negocio de hostelería que ha supuesto en los últimos 10 años perder alrededor de 6 puntos básicos en cuanto al número de establecimientos con máquina instalada. Con lo cual, cada vez es más complicado rentabilizar las explotaciones y por ese motivo, pues de las 35.000 máquinas que están autorizadas en Cataluña, solo 24.000 están instaladas, ¿no? Sí, lo comentaba esto porque cuando la gente habla de este sector, nadie se para a pensar cuánto empleo genera este sector, cuánto dinero mueve. No, esta parte no se comenta, ¿no? Se comenta más la problemática, la demagogia. Sí, exactamente. Bueno, hay un desconocimiento, como cuenta Albert, pues yo creo que es un sector que de forma positiva pues se reguló en su día, en torno al año 78, y desde entonces hasta ahora pues han habido distintos cambios regulatorios, han habido modificaciones a nivel fiscal, a nivel de planificación, se ha intentado encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda pues para posibilitar que fuera un mercado en competencia perfecta y funcional, y han irrumpido pues nuevas modalidades de juego que de alguna forma pues han tenido más visibilidad a nivel social, ¿no? Pero uno de los datos que pocas personas calculan, pero que se presenta también de forma pública en distintos informes, es que en Cataluña pues tenemos alrededor de unos 7,5 millones de habitantes y actualmente pues tenemos en torno a unos 13.000 prohibidos, ¿no? Si haces un cálculo, eso representa pues el 0,71% de la población catalana, ¿no? Cuéntale bien lo que es el prohibido. El prohibido, pues al final es un jugador que en algún momento determinado, pues por algún componente sociológico o antropológico, pues acaba desarrollando una patología de juego descontrolado y tiene una posibilidad que ofrece siempre el operador, igualmente la Generalitat y los distintos estamentos o órganos que regulan la actividad de juego, que posibilita que se pueda inscribir en un registro de manera que todos los establecimientos de juego públicos, ¿no? o privados pues pueden identificar cuando una persona presenta un comportamiento digamos anormal, ¿no? Y entonces en ese momento pues se le limita o se le impide la posibilidad de que pueda jugar porque no puede gestionar bien sus emociones, ¿no? Pero eso afecta al 0,71% de la población. Y luego, otra cuestión que de alguna forma desprestigia nuestro sector es el hecho de que nosotros, a diferencia del juego público, no podemos hacer publicidad. Por lo tanto, no podemos hablar de las virtudes, ¿no? Tampoco podemos responder a los distintos agravios que se nos presentan, ¿no? Tanto por la sociedad, ¿no? La opinión pública, que es libre, como pues, por los distintos estamentos públicos que en algún momento pues, puedan dar a entender una cosa que no es, ¿no? El juego público puede hacer publicidad, puede promocionar sus productos, puede captar jugadores, puede vender esperanza, ilusión, etcétera. Nosotros básicamente lo que hacemos es vender entretenimiento,
diversión. Es una actividad accesoria o espontánea que surge en los establecimientos de hostelería y para nada pues es perjudicial, ¿no? Está bien esta aclaración porque es una de las grandes diferencias, las grandes luchas, ahora de esa diferencia que hablabas tú del sector público y del sector privado. Bueno, en medio de regulaciones estáis claro, el sector público puede decir, pues, por ejemplo, que todos los impuestos que aquí se invierten en la grosa, por ejemplo, van directamente ayuda social. Sí. Bueno, nuestros impuestos también van a ayuda social y pagamos bastante más que la grosa. Pero claro, nosotros no lo podemos contar esto, porque no nos permite hacer campañas publicitarias respecto a esto. Y después lo que la gente tiene que entender es que el jugador ideal nuestro no es el jugador que se deja mucho dinero, es el jugador que dedica tiempo a distraerse, a pasarlo bien y a dejar un poquito de dinero cada día. Es decir, o sea, nosotros no nos basamos en 4 jugadores que se dejen 3.000 euros al día. Sí, porque no tienes que invertir ni mucho dinero, tampoco son grandísimos premios. Es que las máquinas de juego, y es una cosa que el sector ha defendido siempre, no queremos que sean máquinas que cuesten mucho dinero a la gente. Porque al final si cuesta mucho dinero, al cabo de un mes te ha desaparecido el jugador. Nosotros nos catalogamos más dentro del tramo del entretenimiento que no del tramo del juego puramente dicho, porque es decir, la apuesta en una máquina es baja, que es decir, estamos hablando de €1, el premio en una máquina es bajo, son 240 euros, o sea, es decir, nadie va a salir de pobre por un premio de una máquina, ni nadie se va a hacer rico con un premio de una máquina. Lo que queremos es que la gente esté el máximo tiempo posible jugando, que la máquina le devuelva premios, que vuelva a jugar y que sea un entretenimiento más de los que tenga la gente. Uh-huh. Sí que hay un tipo de producto que puede ofrecer hasta una expectativa de premio de unos 500 euros, ¿no? Pero el funcionamiento de las máquinas responde a una lógica matemática donde en un ciclo de partidas se distribuyen una serie de premios que al final conforman un retorno de en torno a un 70, un 80% de las cantidades jugadas, ¿no? Entonces al final la probabilidad de obtención de un premio, aunque menor, es mucho más elevada, infinitamente más elevada que con un juego público, ¿no? Porque las probabilidades de concurrencia de los premios en los juegos públicos pues es muy, muy baja, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con Albert del hecho de que nosotros vendemos entretenimiento, diversión, ¿no? Un tiempo de ocio en este centro de hostelería y pues para nada no tenemos una intención especial en perjudicar de algún modo a la sociedad con nuestro producto. Uh-huh. Hablabas, Eduardo, hace un momento de la transformación del modelo de negocio de la hostelería, pero también me gustaría hablar un poco de la transformación del sector. Todos conocemos la influencia, ¿no?, que ha tenido la pandemia en nuestros hábitos y de hecho poca gente entra en un bar y ya paga en efectivo. Sí. Supongo que esto también debe afectar al juego en las máquinas recreativas. ¿Se está estudiando, planteando alguna fórmula para cambiar esta forma de pago? Pues es una pregunta interesante porque de hecho es cierto que los hábitos de consumo van cambiando. De hecho hay un estudio que se ha publicado recientemente que presenta que el 95% de las personas que acceden a un establecimiento de hostelería preferirían pagar con tarjeta, ¿no? Su consumición. Y el 92,5% no lleva dinero en efectivo. Entonces, desde el sector reivindicamos que de alguna forma esa deuda tecnológica acabe resolviéndose implantando nuevos métodos de pago por sistemas electrónicos que se pueden trazar perfectamente, se pueden monitorizar, se pueden gestionar a distancia y permiten poder ofrecer una opción de juego distinta a la que actualmente se ofrece, ¿no? Tú ten en cuenta que para nosotros uno de los costes principales que tenemos es la manipulación de las monedas. Ten en cuenta que si no nos permiten otros medios de pago, nuestros recaudadores van con dinero, esto puede provocar robos, en los propios bares existe el dinero, esto puede provocar robos, entonces somos los que estamos empezando a pedir a la administración, pero bueno, es un poco lo que decía antes, claro, no está en nuestras manos, nosotros tecnológicamente es viable, lo podemos hacer, pero estamos empezando a trabajar y decir, oye, no nos hagáis manipular dinero, lo que queremos es que cualquier método de pago que sea legal,
se pueda permitir en nuestro producto como se puede permitir en cualquier otro producto. Y de hecho es un sector muy dinámico, es un sector que industrialmente pues es muy potente y realmente hoy día ya existen soluciones. Eso te iba a preguntar, si la solución ya está. Sí, por supuesto, ya existen soluciones que están testadas y que son funcionales y que permitirían la convivencia de distintos sistemas de cobro-pago de premios, ¿no? Es decir, no debe de ser una opción exclusiva. El operador lo que busca es poder facilitar el consumo de su producto, ¿no? de sus servicios, pues de una forma transversal. Entonces, pues tanto para ese 7,5% que sí dispone de efectivo cuando entra en un establecimiento, como para el 92,5% que no. Hablábamos antes de la hiperregulación, ¿no? del sector. Y hablábamos de las diferencias entre el sector público y el sector privado. Ponnos, aparte de la publicidad, ¿cuáles son las otras diferencias, ¿no? que podamos encontrar entre nuestros sectores que marquen un poco? El sector público, por ejemplo, te puede cambiar premios y formas de pago y te puede cambiar también la apuesta cada semana. Porque realmente salen decretos cada semana donde se autoriza a las autoridades de la Generalitat, en este caso, hacerlo. A nivel nacional también nos encontramos con la competencia de la ONCE, por ejemplo. La ONCE, que es una de las competencias directas nuestras, le permiten absolutamente todo, le permiten. Es bajo el paraguas de que es un protectorado, teóricamente, es una fórmula... Es que la ONCE es una fórmula jurídica muy compleja, es una fórmula, pero bueno, es como un protectorado del Estado, para entendernos. Pero hay ministros que están dentro del Consejo de la ONCE. Entonces, bueno, es decir, ellos tienen libertad para modificar continuamente esto cuando nosotros no lo tenemos. Entonces, es la competencia directa que tenemos. A partir de ahí, es decir, yo tampoco creo que en nuestro sector, porque además, dentro de nuestro sector hay varios subsectores, que uno sería las máquinas en establecimientos de hostelería, otros serían los salones de juego, otros serían los bingos y otros serían los casinos. Es decir, que cada dentro del sector nuestro hay subsectores que quieren su convivencia con todos los otros. Intentamos entre nosotros buscar cosas que uno no perjudique a la otra y que entre todos sumemos más. Pero para mí, lo que decíamos antes, es decir, el hecho de que el árbitro que legisla o que el árbitro que decide si es penalti o no es penalti sea el que después te esté compitiendo contigo, esto es lo que nos hace más daño. Y lo único que pedimos es las mismas condiciones. O sea, no pedimos ni mejor ni peor, que nos den lo mismo que a ellos mismos. Sí, yo creo que la equiparación, ¿no? de las reglas de juego, ¿no? Pues eso sería lo más razonable pues para que empresarios, tanto del sector público como privado, pues puedan desarrollar su actividad sin verse penalizados, ¿no? Otro factor diferencial que identificaría en relación al juego público, por ejemplo, es la planificación, ¿no? Funciona a través de un régimen de concesiones y esas concesiones pues las pueden abrir puntualmente a su conveniencia y pueden disponer de puntos de venta pues en lugares sumamente con muchísimo tránsito de gente, ¿no? Entonces eso, digamos, una máquina recreativa tú no la puedes poner delante del Corte Inglés de la Plaza Cataluña, ¿no? Sin embargo, un puesto de venta de la ONCE pues sí lo puedes poner, ¿no? O en mitad del Portal del Ángel, ¿no? Bueno, son ese tipo de ventajas posicionales, ¿no? de localización que permite pues, al juego público tener siempre una cierta ventaja en cuanto a la accesibilidad, ¿no? Eso os quería preguntar, porque también tenéis una regulación a la hora de abrir, por ejemplo, un establecimiento con máquinas recreativas, ¿no? Hay lugares donde no... Sí, bueno, de hecho actualmente los distintos establecimientos de juego que hay, no sé si hay en torno a 127 salas de juego y 61 bingos aproximadamente en toda Cataluña, más 4 casinos, no pueden cambiar su ubicación. Es decir, si en algún momento deja de ser rentable, pues los propietarios tienen que cerrar, ¿no? Entonces, bueno, es como comenta Albert, al final nosotros los factores, ¿no? las fuerzas de la competencia que mueve nuestro mercado, que puede ser pues, la competencia, ¿no? El producto, los clientes y proveedores, se le suma esa administración que es quien tiene la potestad de regular, que tiene la potestad de fiscalizar, quien tiene la potestad de planificar, y entonces nosotros somos un poco dependientes de la voluntad política en este caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues entidades como la que preside Albert, pues son muy importantes, pues para de alguna forma permitir que el operador pues pueda disponer de un marco competencial que le permita pues poder subsistir, ¿no? Y en estas condiciones hemos conseguido hacer un producto mejor que la competencia.
Mejor que la competencia. Esto tiene mucha gracia, ¿eh? Esto tiene mucha gracia. Bueno, de hecho, probablemente una de las reflexiones que el sector privado hace, ¿no? Es que como el juego público no puede equipararse al juego privado en relación pues, a la innovación, ¿no? A la manera de gestionar los contenidos o los riesgos o las mecánicas de juego, pues limita la publicidad para que sea el juego público quien más visibilidad tenga, ¿no? Entonces, de alguna forma, direccionar al consumidor potencial hacia un tipo de juego que probablemente pues, le viene inducido más que elegido. El otro día me hizo gracia porque en una reunión con la administración, una de las cosas que nos dice es que sois juego instantáneo vosotros. Y el juego instantáneo es un juego más susceptible. Perdona, el rasca-rasca de la 11 es completamente instantáneo. O sea, con lo cual el concepto de antes de juego instantáneo, ¿no?, también ha quedado diluido en todo esto. Bueno, esto es la política. Hablábamos antes de un poco la transformación del sector, de la transformación de modelos de negocio, de cómo ha afectado la crisis sanitaria. También esa transformación tecnológica ha traído las apuestas online. Uh-huh. ¿Cómo ha afectado esto al sector de las recreativas? ¿Se ha notado mucho decremento a causa de esto? A ver, las apuestas... ¿O es diferente persona Yo creo que las apuestas online empezaron mal porque al final las apuestas online durante muchísimos años estuvieron de una manera que le llamaban alegal, que a mí un abogado me tiene que contar un poco cómo es esto de alegal, y entonces pudieron vivir en un mundo completamente de yuppie, ¿sabes? O sea, se podía hacer publicidad, podían salir en camisetas de fútbol, podían salir en todas partes. Entonces, cuando se legisló este sector, cuando detectó la administración que había este sector que estaba emergiendo aquí, dijo, bueno, oye, vamos a regularlo. Pero yo creo que hizo un error muy grande en aquel momento, al menos por parte nuestra, que es que en lugar de decir, vamos a empezar de cero, sin listados de clientes y nada, de que todo el mundo pueda ir al mercado a buscar ese cliente, se empezó pudiendo mantener todo lo anterior. Cuando todo lo anterior, las apuestas habían estado muchos años, bueno, la camiseta del Madrid, todo el mundo salía con publicidad de estas. Bueno, y entonces ahí nosotros como sector de juego nos vimos un poco perjudicados al sentido que no pudimos competir en igualdad de condiciones con gente que había venido de fuera y que entraba. Yo creo que ahora también esto ya se ha estabilizado, que decir, o sea, muchas empresas del sector han invertido también en empresas de apuestas, con lo cual, bueno, yo creo que se va equilibrando eso poco a poco. Y en cuanto se han rascado mucho de mercado nuestro, hombre, evidentemente han rascado mucho, es decir, aquí hay muchas máquinas que no se pueden colocar. Pero es que yo creo que son conceptos completamente diferentes el entretenimiento de una máquina recreativa a lo que es una apuesta deportiva. O sea, son cosas diferentes y yo creo que hay mercado para todo el mundo puede vivir en esto. ¿Cuál sería el perfil de vuestro jugador, de la persona que entra en una hostelería y se pone a jugar con una máquina recreativa? ¿Tenéis el perfil de persona? Sí, yo creo que el perfil, de hecho también está recogido en algunos informes, ¿no? O sea, yo creo que el perfil pues, puede estar en torno a los 35 hasta los 65 años, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, pues son personas que actualmente pues ya están con actividad laboral, que probablemente pues tienen una cierta recurrencia pues a consumir en una estación habitual y al final pues bueno, pues cuando tienen un tiempo para poder invertir en ocio, pues optan por consumir nuestro producto. ¿Y la inversión media que una persona suele hacer cuando se pone delante de una máquina, más o menos? Realmente nosotros eso no lo podemos medir, porque piensa que un centro de hostelería tiene un tránsito difícil de calcular en algunos casos, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos jugadores que pues igual pues un consumo de entre 10 y 30 euros, igual una vez a la semana, no lo sé, más o menos. No tenemos datos. Mira, yo es curioso, alguna vez que habíamos hecho estudios, si tú sales a la calle y preguntas cuánta gente juega a las máquinas, 0. Bueno, esto es como la prensa rosa, que nadie la lee, pero... Exacto. Entonces, nos es muy complicado hacer estudios de nosotros de esto, que bueno, yo entiendo que tenemos un jugador, hay desde el del cambio del café, que se ha dicho siempre, que es el jugador que paga el café y los 3-4 euros que le quedan los juega, hasta el jugador que está más tiempo invirtiendo más tiempo en las máquinas, pero es decir, no hay un perfil determinado, No, la verdad es que yo creo que tenemos un perfil de usuario que es muy, muy heterogéneo, de distintas franjas de edad, tanto hombres como mujeres, y bueno, pues cada uno es consumidor ocasional de nuestro producto, pues
pues por distintos motivos, ¿no? O por oportunidad, o por consumir digamos, disposición de su tiempo libre, ¿no? O simplemente pues porque quiere probar suerte, ¿no? A ver si le toca ese premio de entre 240 y los 500 euros, ¿no? Me hablabas, Albert, bueno, que desde Europer estáis allí batallando por rebajar esta hiperregulación que tenéis. ¿Qué acciones están llevando a cabo para que de cara al futuro esto se vaya suavizando? No, vamos a ver, mira, nosotros la hiperregulación no nos perjudica, o sea, nosotros, yo creo que es importante que la gente tenga claro que el sector nuestro está hiperregulado porque es completamente transparente, legal. O sea, saben exactamente dónde tenemos las máquinas, lo saben exactamente todo. Y esto nos beneficia, ¿eh? Decir, porque yo creo que al final, como queremos ser un sector normal, nosotros lo que queremos es que todo el mundo sepa dónde estamos y no hay nada que esconder, absolutamente nada. Entonces nosotros ahora con las administraciones, lo principal que estamos trabajando sobre todo es que empezaremos en el 2023, es en el tema medios de pago. Yo creo que esto para nosotros es fundamental. El efectivo está desapareciendo en el mercado, es una realidad. Las monedas cada vez son más caras de transportar, de almacenar, que tú ten en cuenta que incluso para ingresar dinero en el banco en monedas tenemos problemas, porque hay bancos que no nos quieren coger las monedas. O sea, si conseguimos que las máquinas nuestras acepten todos los medios de pago, nos facilitará muchísimo el trabajo. Y después yo creo que en el tema publicitario se ha hablado siempre del famoso decreto de publicidad, que nosotros de alguna manera podamos contar lo que queramos contar, porque al final la publicidad no deja de ser contar lo que tú quieres contar de tu producto y nosotros no nos lo permiten. Bueno, pues nosotros son los dos puntos en los que tenemos que basarnos en conseguir que la administración nos ceda. El trato con la administración es bueno, o sea, tenemos un diálogo muy fluido. Otra cosa es que el diálogo fluido después te den o no te den, porque bueno, como es normal, si pides 10 y te dan 1, pues ya sales contento. Y es en lo que nosotros vamos trabajando. Pero sobre todo este año yo creo que nos vamos a centrar en medios de pago, que para nosotros es fundamental para la subsistencia del sector. A la hora de si se llega a si se consigue, ¿no?, este cambio en las formas de pago, ¿habría que cambiar todo el parque de máquinas que hay instaladas? ¿Habría que hacer cómo funcionaría esto? No, sí, ahí realmente es lo que te comentábamos antes. Sí que es un sector industrial donde el fabricante pues invierte grandes cantidades de dinero en proyectos de innovación, desarrollo, investigación, desarrollo e innovación. Y hoy día ya existen soluciones que permiten una implantación fácil en las máquinas que actualmente están instaladas y que posibilitarían pues que el jugador pueda optar por distintos sistemas de cobro-pago. O sea, no sería realmente costoso el implantar estos nuevos sistemas, ¿no? Hoy día las máquinas tecnológicamente son muy avanzadas, disponen de placas de comunicación que permiten también la interacción con dispositivos externos, ¿no?, o accesorios, ¿no? Y por lo tanto pues no habría ninguna dificultad en implantarlo de una forma ágil. Sí, eso es importante también porque con la cantidad de máquinas que hay instaladas, que la solución sea rápida también. Los fabricantes han puesto en el mercado máquinas que tecnológicamente son como un Ferrari, pero nos han hecho quitar el motor. Para entenderlo, o sea, la máquina puede evolucionar, o sea, nuestra máquina, por ejemplo, es decir, a mí me estoy enseñando un producto ya hace años, que nosotros nuestra máquina de un bar, podrías descargártela en tu móvil y jugar desde la terraza, por ejemplo, a la misma máquina que tienes en el bar. O sea, tecnológicamente todo es posible. Tú ten en cuenta que nosotros han habido una serie de leyes, como la famosa ley del tabaco. Es decir, bueno, todo esto nos ha perjudicado muchísimo, todo esto. Es decir, y el sector cada vez recibe un impacto, después se acostumbra el usuario de la máquina y vuelve a jugar. Pero nosotros tecnológicamente los fabricantes que tenemos son buenísimos a nivel mundial. Y entonces lo que pasa es que no nos permiten activar estas cosas que tenemos, pero las cosas existen y no es caro activarlas. Cataluña siempre ha sido pionera en el sector de las máquinas recreativas. En comparación al resto de España, ¿estamos hablando de aproximadamente de las mismas cifras que estamos hablando aquí? ¿Cifras te refieres a nivel de volumen? Sí. Bueno, yo creo que cada uno, o sea, realmente la regulación del juego pues está cedida a distintas comunidades autónomas. Sí. Entonces, cada comunidad autónoma en su momento lo que hizo fue regular y dimensionar la actividad de juego pues de acuerdo con un equilibrio de mercado, ¿no? Entonces,
los distintos mercados autonómicos tienen su propio dimensionamiento. A nivel de producto, los fabricantes homologan un producto a nivel nacional, sí, y luego lo pueden distribuir en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces hablamos básicamente del mismo producto, una dimensión de mercado similar o proporcional, y volúmenes de juego y a nivel de contribución fiscal o esfuerzo fiscal, pues más o menos lo mismo. Nos movemos en las mismas cifras prácticamente. Sí, más o menos, sí. Si hablamos un poquito de futuro, por ejemplo, Duarte, y nos centramos en Awin, ¿cuáles son vuestros objetivos de futuro? Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos interesados en desarrollar una nueva vertical social, porque bueno, hemos identificado que probablemente pues los usuarios, consumidores de distintas plataformas sociales, pues no pueden consolidar un gráfico social sólido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, hemos identificado algunas empresas dentro de este ámbito, ¿no? De creación de innovar en cuanto a sistemas de consumo, ¿no? o de interacción con otros usuarios, formar parte de comunidades, etcétera, que es en donde estamos poniendo el foco, donde estamos mostrando interés, y probablemente pues es lo que vayamos a desarrollar en los próximos tiempos. Eduard y Albert, si hablamos de Europer, supongo que centrados en lo que nos acabas de contar, ¿no? En conseguir esa... Principalmente, que nosotros lo que tenemos que hacer es trato directo con la administración, intentar conseguir lo máximo que podamos y sobre todo intentar proteger la empresa familiar catalana, que esto es lo que queremos poner muy en valor, que es decir, o sea, la empresa familiar catalana es la base de la economía catalana. Si nos la cargamos, desaparece la economía catalana y no podemos estar en manos de 3 o 4 fondos, ya no en nuestro sector en general, que sean los que muevan la economía. Entonces, yo creo que la administración tiene que protegernos en el sentido de que nos tiene que hacer subsistir ante la gran competencia que tenemos. Claro, no es lo mismo cuando un fondo entra en una comunidad, que decir, o sea, aquí cuando entró Blackstone, quiero recordar que en 3 años compró el 40% del mercado. En 3 años. Es decir, o sea, bueno, evidentemente los empresarios catalanes no podemos competir contra esto. Pero sí que tenemos un trato directo con el centro de hostelería mucho más directo. Sí que nosotros, al ser una empresa familiar, se gestiona de manera muy diferente a un gran fondo. No digo ni mejor ni peor, se gestiona diferente. Sí. Pero al final lo que tenemos que intentar es vivir en esto. Es decir, y la administración tiene que tener en cuenta que es la base. O sea, la economía catalana siempre se ha basado en la economía familiar. Y entonces, bueno, pues lo que les pedimos siempre, oye, no podéis dejarnos tirados, tenéis que ayudarnos ante esto. Que esto no quiere decir que los otros sean malos, los otros son igual de buenos que nosotros, pero tienes que darnos algo más para que podamos competir directamente con esto. Sí, incluso tiene sentido, ¿no? Que realmente la economía catalana pues defienda los intereses de la pyme, ¿no? De la empresa familiar, porque de esa forma pues al final el gobierno autonómico pues tiene un mercado pues mucho más automizado, ¿no? Y a nivel de contribución fiscal, ¿no? A nivel de esfuerzo fiscal está mejor distribuido, ¿no? Cuando un mercado se concentra, se consolida hasta el punto de que el contribuyente pues tiene un peso específico importante, pues para la autonomía pues supone un riesgo. Entonces entendemos que la existencia de la pyme es realmente una ventaja estratégica desde el punto de vista autonómico. Bueno, las pymes además forman parte en Cataluña del 99% prácticamente del tejido. Claro. Eso es. Tú hablabas antes de las apuestas online, es decir, la mayoría de casas de apuestas online, la sede la tienen en Gibraltar. Con lo cual, poco rasca aquí la economía nacional en general. Bueno, pues es un ejemplo de lo que puede pasar si se desubica lo que es una empresa, una pyme catalana, que no, nosotros aquí tenemos nuestra sede social aquí en Gran Vía, que es decir, pagas impuestos aquí a la Generalitat a 300 metros. Bueno, esto es lo que tiene que acabar de ver la administración. Si hablamos de fiscalidad, concretamente, ¿hay mucha presión sobre este sector, fiscalmente hablando? Bueno, pues mira, fíjate, antes hemos hablado de que tenemos en torno a unas 35.000 máquinas autorizadas, ¿no? Entonces, aproximadamente el sector del recreativo de máquinas para hostelería pues contribuye en torno a unos 140 millones al año, ¿no? Entonces, 140 millones pues es una partida
muy significativa con la cual se pueden desarrollar muchos proyectos de ámbito social, ¿no? de ámbito cultural, y que de alguna forma pues se está posibilitando pues gracias al esfuerzo fiscal que realizan nuestras empresas, ¿no? En el sector que supone más o menos un 1% del PIB Estaba por encima, estaba. ¿Sí? Creo que el último estudio estaba en el 2 y pico. Estaba. Claro, tú ten en cuenta que nuestras máquinas, ¿qué es lo que facturamos nosotros? ¿El margen que queda, el win que se llama, ¿sí? o facturamos lo que entra en la máquina? Que depende de cómo vas estos datos, estás influyendo más en una cosa que en otra. Pero realmente, es un poco lo decía Eduardo, vamos a ver, nosotros pagamos una tasa fija por máquina, que son aproximadamente 4.100 euros al año. Nosotros cada día 1 de enero, cuando activas la máquina, pagas 4.100 euros. Recaudes o no recaudes. Recaudes o no recaudes. Estás obligado a pagar. Te permiten cada semestre dar de baja temporal. Sí, el regular. Te permiten buscar, pero en grandes rasgos es esto. Y bueno, y evidentemente, pues con este dinero es con el que la Generalitat consigue hacer hospitales y consigue hacer muchos centros sociales para que la gente funcione. Bueno, pues yo creo que tienen que funcionar. Lo que tenemos que buscar es un equilibrio entre el miedo que se tenía al sector, que esto ya ha pasado, o sea, la gente ya se ha sacado un poco de encima ese mantra de que el sector del juego parecemos que nosotros seamos mafiosos, que vayamos con pistolas, no. Esto ni ha existido nunca, ni existirá nunca, porque decir, al final, que es lo que somos empresarios normales. Y una vez levantado este mantra, lo que hay que intentar conseguir es buscar un equilibrio entre la problemática pequeña que podemos causar, que somos los primeros que la queremos ayudar, y el gran bien que hacemos a la sociedad, que también somos los primeros que contribuimos en tirar adelante este gran bien. Uh-huh. Realmente, claro, cuando hablamos de la contribución fiscal, ¿no? del sector, es mucho mayor que este importe que calculo así rápido, ¿no? Porque el sector tiene una serie de singularidades por las cuales, por ejemplo, nosotros no podemos deducirnos el IVA, ¿no? O sea, somos objeto pasivo, pero no podemos deducirnos ese IVA, ¿no? Por lo tanto, el IVA que soportamos es más valor de adquisición de los activos que conforman nuestro balance, ¿no? Como cualquier otra empresa, luego pagamos nuestro impuesto a actividades económicas, pagamos nuestro impuesto de sociedades, ¿no? Nuestras cotizaciones sociales, etcétera, ¿no? Y todas las inversiones que nosotros hacemos normalmente van dirigidas, una parte pues, al desarrollo de la fabricación de nuevos productos, ¿no? Por parte de los fabricantes, tanto nacionales como internacionales, pero el grueso va a hostelería, ¿no? Entonces, el hostelero en gran parte puede desarrollar su actividad por la colaboración que recibe de sus proveedores, ¿no? No solamente nosotros, sino también otros proveedores con los que colabora, ¿no? Y gracias a eso, pues puede seguir generando también nuevos impuestos, ¿no? Nuevas cotizaciones sociales, etcétera. Si realmente es un sector que contribuye mucho al crecimiento del PIB, es un sector muy significativo a nivel de demanda agregada, de consumo interno, pero a su vez es muy sensible de la dinámica de la economía, ¿no? Uh-huh. Entonces, en procesos de crisis económica, nuestro sector es muy sensible y lógicamente se contrae. O sea, hay una creencia de que en escenarios recesivos el sector de juego mejora su facturación. Eso es completamente falso, ¿no? Realmente el sector de juego, por esa cuestión que planteaba antes Albert, en periodos recesivos no solamente contrae su facturación, sino que aumenta su esfuerzo fiscal, ¿no? Porque no recibe una bonificación de esa contribución, ¿no? Y bueno, entonces sí que realmente es un sector resiliente, realmente es un sector que está bien dimensionado y que puede recuperarse de una forma rápida, ¿no? Que es lo que comentaba antes Albert, ¿no? O sea, realmente nosotros hemos pasado por un periodo de restricciones que nos ha perjudicado muchísimo, que ha supuesto pues, un apalancamiento, un endeudamiento de las empresas, que las lastra, digamos, a distintos escenarios recesivos, ¿no? O dinámicas inflacionarias o de aumento de tipo de interés en el futuro, pero resiliente en el sentido de que es un sector que trabaja bien, que el producto gusta y que culturalmente pues, está muy arraigado. Esto no se lo he preguntado, pero ¿cuántos ingresos le puede suponer a un establecimiento hostelero tener instalada una máquina?
También es muy diverso, ¿no? Sí, Entonces entiendo, va a depender siempre de la orientación que tenga el negocio, del horario de apertura y del perfil de consumidores, ¿no? Que entren en el local, pero probablemente pues pueda estar en torno a entre los 15.000 y los 50.000 euros aproximadamente. Siempre hablamos de números brutos al año. Sí. Y lógicamente el operador, pues un porcentaje muy importante de esa facturación se la entrega al hostelero. Entonces también para el... El hostelero se lleva prácticamente Correcto. números grandes, la mitad de lo que se factura. Por eso son prácticamente socios nuestros los hosteleros. Prácticamente. Sí, antes lo comentabas, que Claro, somos socios. o sea, muchos hosteleros han sobrevivido mucho tiempo gracias a la aportación que les han hecho las máquinas para poder funcionar. Sí, esto he leído opiniones de algunos establecimientos de hostelería, así lo decían, ¿no? Que a veces en tiempos que han tenido bajada de facturación y tal, las han mantenido muchas veces gracias Es que es una parte más del decorado de un bar, una máquina nuestra. O sea, es un producto más que tiene. O sea, no es el producto, no. Bueno, el hostelero tiene la nevera con los helados, tiene la máquina de café, tiene la máquina de juego, que es una parte más de los ingresos de hostelería. Y el operador siempre ha estado muy comprometido con sus clientes. Entonces, cuando un cliente presenta una situación crítica o desfavorable, si no puede cubrir esa contingencia, siempre el operador es el que ha acudido a salvaguardar sus intereses o ayudarle, ¿no? Entonces, al final, guardamos una relación muy estrecha, hay un interés en esa coexplotación y básicamente de lo que se trata es de, entre el hostelero y el operador, pues ofrecer la mejor experiencia de juego posible al cliente. Además, una relación de hace muchísimos años para los románticos, casi no puedes imaginarte entrar en un bar y no ver la máquina, la máquina instalada. Es parte del decorado, es parte del decorado. Es verdad. Bueno, nos quedan 3 minutitos para finalizar. Alberto, ¿alguna cosa más añadir? No, yo simplemente que ni tenemos cuernos, ni tenemos rabo, ni tenemos nada. Es decir, somos gente completamente normal y es siempre el discurso que yo intento vender a la gente. Somos gente completamente normal. Eduard. Bueno, básicamente que se valore, ¿no? Que se valore la identidad empresarial de una empresa de juego, ¿no? De un operador de juego, que se ponga en valor también, pues, en qué medida contribuye a nivel social, ¿no? a nivel económico, y que de alguna forma, pues, la administración favorezca el desarrollo de las empresas familiares, pues, al extremo de que puedan subsistir y competir, pues, en los cambios que se puedan producir a futuro, ¿no? Pues Albert, Eduard, muchísimas gracias por haber participado en el programa, por habernos hablado un poquito más y haber hecho más visible este sector, que creo yo que sigue siendo bastante desconocido. Así que muchas gracias por participar. Muchas gracias a ti por invitarme. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo aquí el próximo lunes a las 12 del mediodía con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta el lunes y feliz fin de semana.